Y en esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a tocar un tema no correspondiente a los estudios que se vienen realizando en la escuela dominical, debido a que tanto el pastor Marco Pablo como el diácono están en aislamiento a causa de esta peste, ¿no? Gracias a Dios están bien, pero tienen que guardar el debido aislamiento preventivo y obligatorio, ¿no? Que corresponde para estas situaciones. Así que, vuelto de las vacaciones, me encuentro con que hoy tengo que tener las 3 reuniones. Así que no quise tocar los temas que nuestros hermanos están desarrollando, para que lo sigan haciendo con la misma idea y pensamiento y guía del Señor, que lo vienen haciendo. Así que tomé otro tema cortito para esta mañana, un pensamiento, y al igual que para la noche y para la tarde, el Señor tendrá también el tema para desarrollar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, y vamos a tener la lectura desde el versículo 22 hasta el 34. Hechos 17, desde el 22 hasta el 34, dice así la palabra del Señor. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con mano de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole a alguien. Aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris,
y otros con ellos. Queremos entonces ahora, hermanos, desarrollar el tema que hemos de ver y principalmente sobre esta frase que está en el versículo número 30, la última parte, donde denuncia de parte de Dios a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Qué importante que es esta frase que debe ser vigente y permanente en este tiempo tan difícil, de tantas ideologías, de tantas maneras distintas de pensar, y no solamente distintas de pensar o de ideologías de otras cosas, sino que principalmente contradictorias a la palabra de Dios. Eso es lo más tremendo, que no solamente son distintas, porque uno podría decir, bueno, es distinta, pero no está en contra, o por lo menos no lo hace deliberadamente, pero los pensamientos de este tiempo tienen, sobre todas las cosas, como principal énfasis el oponerse, el contradecir, el negar y el derribar todo pensamiento o designio de Dios establecido en su bendita y santa palabra. Y entre una de las cosas, de las tantas cosas que debemos, podríamos mencionar, que el apóstol Pablo habla de tantas desviaciones humanas, sobre todo eso está este pensamiento, el no arrepentirse absolutamente de nada, absolutamente de nada. Cuando la Biblia y Dios denuncia a los hombres a través de toda la Biblia la necesidad imperiosa de que el hombre se arrepienta. ¿Y se arrepienta de qué? De sus pecados. Y justamente decimos, el hombre al sostener una vida de pecado y al no querer apartarse de sus pecados, por ende también desde las más altas esferas de los hombres comunes, sin Dios, proclaman el no arrepentimiento. Y al contrario, si se arrepienten de algo, es de no haber hecho todo lo que querían haber hecho. Todo lo contrario. Y el Señor establece otra cosa distinta. ¿Y por qué es necesario que el hombre se arrepienta? En primer lugar, por el hecho de que hay un día establecido, como dice en el versículo 31, en el cual Dios ha de juzgar al mundo con justicia. Esta es una realidad también absoluta. Los términos que aquí leemos tienen valor, peso de palabra de Dios. Y esto lo declara el apóstol Pablo a los hombres de su tiempo y resuena, como dice el himno, en este tiempo también esta palabra que Dios ha establecido un día, que no está muy lejano, no está muy lejano. Por supuesto, hay eventos que tienen que suceder todavía en la tierra, en esferas celestiales, con la iglesia, en el mundo, con la humanidad, pero luego esto se establecerá. El día en que cada hombre que ha nacido sobre este mundo, aunque ya haya fallecido hace miles de años, no obstante, un día lo que es inmortal en él, que es su alma y su espíritu, y en ese momento con un cuerpo resucitado,
principalmente para los que van a condenación, tendrán que rendir cuenta de todas las cosas. Y para evitar justamente esto, que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que sea salvo, ha dado a los hombres la posibilidad de tener esta experiencia. En el versículo 27 nos dice, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallan, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Es responsabilidad del hombre buscar a Dios. Los creyentes, por supuesto, tenemos ese gozo y esa bendición de poder decir, bueno, por la gracia del Señor, un día yo he encontrado al Señor y a este Dios no conocido, como dice aquí el pasaje, pero este es un mandamiento para todos los hombres también, y es una responsabilidad de todos los hombres, que uno lo ve por las actitudes que se toman, ya sea en el orden positivo o negativo, pero es una responsabilidad que el hombre busque a Dios. ¿Por qué? Porque lo cierto es que está tan cerca, esta figura siempre me ha gustado particularmente, que dice que palpando se le puede hallar. Es decir, palpar quiere decir tocar algo que está cerca, va palpando. Y de esa manera está Dios para con los hombres. Y a través nada más y nada menos que de la palabra que se recibe, la palabra que se predique, la palabra que se enseña, es la manera en que Dios se acerca a los hombres. Es a través de la palabra predicada, de la palabra anunciada, y se acerca al corazón de los hombres para que el hombre escuche, para que el hombre estime, para que el hombre lo tenga en su conocimiento y para que el hombre también en un momento determinado tome esta decisión. Escuchábamos al hermano pastor Marco Pablo el domingo pasado que hablaba de esto, de cómo Dios permite que en un momento, en un instante de tiempo, cuando le es anunciado el Evangelio a toda alma, le abre el espiritual entendimiento para que pueda comprender el Evangelio. Y siempre he sostenido esto en lo personal, que el que rechaza el Evangelio no es porque no lo comprende, sino todo lo contrario. Comprendiéndolo, lo rechaza. Porque si no sería injusto que un hombre se pierda porque no entendió el Evangelio. Sería injusto. Eso desde ya lo sostienen los que creen en la predestinación, que hay hombres que no entienden el Evangelio por el grave pecado que hay en ellos y no lo van a entender nunca porque ya están condenados desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros no creemos esto. Creemos que los hombres vienen a este mundo y en este mundo tienen la posibilidad de elegir. Frente al hecho de la cruz, frente a la predicación del Evangelio, ¿qué es lo que quieren hacer? Si quieren o no recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. Vamos a leer en 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí en este pasaje que
lo utilizamos muchas veces. Ya se habla del inminente cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo, de su advenimiento y del cumplimiento de todas las cosas. Una vez más recalca la paciencia de Dios, que es paciente, pero lo notable es que nosotros muchas veces esto lo aplicamos para con el mundo, que es paciente para con el mundo. Pero fíjense que dice para con nosotros. Esto es llamativo porque puede aplicarse también al hecho de que en la paciencia de Dios espera hasta que cada uno de aquellos que han sido escogidos en Cristo, en Dios, en Cristo, en algún momento, eligiendo, palpando, buscando, conozcan al Salvador. Desde ya, no queriendo que ninguno perezca. Ese es el propósito de Dios. Dios no quiere que ningún alma perezca. Y más aún todavía aquellos que han sido escogidos en Él y han sido llamados para ser salvos, y espera que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Lo que debemos establecer bien en claro es que hay quienes van a proceder al arrepentimiento y hay otros que no. Lo hemos leído ahí en Hechos, el capítulo 17, cuando en el 32, luego que Pablo les hablara de ese juicio que ha de venir y de la resurrección de los muertos, en el verso 32, ahí está la diferencia. Dice, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. La actitud de unos era mucho más violenta, de burla, de desprecio, y otros, como siempre decimos, las distintas maneras elegantes de decir que no a algo. Hay escritos que enseñan hasta 10 maneras distintas en que uno puede decir que no, sin ser violento, sin quedar mal con la persona, como por ejemplo decir esto: te oiremos de esto acerca otra vez. Sí, cómo no, te volveremos a oír. Y uno se pone contento porque dice, sí, por lo menos me dijo que va a oírme otra vez. Y esto me lo va a decir 100 veces. Hemos tenido gente conocida que frente a la invitación decía, sí, me acuerdo con el ¿qué día tenés reunión? Y ya se lo había dicho muchas veces, ¿no? Los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Ah, bueno, los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Bueno, está bien, lo voy a tener en cuenta. Sí. Muchas gracias. Y otra vez al tiempo, ¿me habías dicho en qué horario? Sí, el domingo a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. Listo. Ahora sí, ya no me lo voy a olvidar más, Y así sucesivamente, y pasó el tiempo, y han partido de este mundo con esto, de que un día iban a venir, y preguntando siempre, y siempre mantenían una relación correcta, no desagradable. No es como aquel que agarra el papel y lo tira apenas ni lo mira, ¿no? O como aquel que lanza el sonido como, no sé cómo se llama eso que hacen los gatos cuando el sonido, que tiene un nombre, ese sonido, ¿no? Que no es el gruñido del perro ni el rugido del león, hacen un ruido, ¿no? Sí. Ahora, tiene un nombre, pero, y yo lo he visto también, que recibiendo un tratado, hacen así.
lo peor de lo peor. Entonces, algunos se burlaban y otros te oiremos de esto otra vez. ¿Y por qué podemos hacer esta diferencia? Porque Pablo, al salir de en medio de ellos, dice el 24, mas algunos creyeron. ¿Ven la diferencia? Mas algunos creyeron. Unos se burlaban. Otros, que veremos de esto otra vez, seguir disertando sobre ello como si fuera una cátedra filosófica. Mas otros creyeron textualmente a la palabra del Evangelio que el apóstol Pablo tan magistralmente desarrolla en medio de tanta idolatría, anunciándoles de este Dios no conocido. Creyeron y se juntaron con él, le buscaron. Qué lindo, ¿no? Qué experiencia también tan contundente, que no solamente se crea en el Evangelio, sino que después inmediatamente ese espíritu que pasa a estar en el corazón del renacido que cree en la palabra del Evangelio, ahora busca de unirse con aquellos que tienen ese mismo espíritu y juntándose con él, le buscaron. Y ahora dice, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, sí, y una mujer llamada Dámaris, y otros con él. Fueron varios. Da dos nombres que tal vez fueron de eminencia, como en este caso Dionisio, y esta hermana llamada Dámaris, que no se dice qué era, pero seguramente era una mujer también de renombre, porque no solamente para la idolatría son los pobres, a veces la gente más rica y más poderosa es la más idólatra, la que más, ahora estando de paseo en Mar del Plata, ustedes conocen un poquito, me llamó la atención que entre una de las, ahí en la Sierra de los Padres, ¿no?, donde está esa famosa gruta que van a hacer las promesas, había gente muy pobre y otros que venían en unas camionetas, pero de aquellas, ¿no?, que no cuesta 2 pesos. Gente muy rica. Entonces, en los tiempos del apóstol Pablo y aún en los del Señor Jesucristo, estaba eso. Estaba la gente que era muy pobre, que le seguía, y aún la gente que tenía dinero. Quiere decir que para la fe en el Señor Jesús no está esa frontera. Si bien conversábamos con mi esposa y decíamos cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero no obstante, con el Señor Jesús le seguían muchas mujeres que eran de muy buena posición económica. Lo cierto es que Dios es paciente y espera que todos se arrepientan. Y porque es una condición, aparte de esto, que involucra a todos los hombres por igual. Fíjense en Romanos, el capítulo 3, el verso 23. Esta es una condición que involucra a todos los hombres. Y a todos los hombres, cuando dice hombres y mujeres, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y antes de eso, en el versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto pone a todos los hombres
sean ricos, pobres, sabios, inteligentes, no tan inteligentes, instruidos o no instruidos, en fin, a todo ser humano los pone a toda la misma condición. Es decir, que no hay, desde el punto de vista humano, luego de la caída en el pecado, hombre justo delante de los ojos y de la mente de Dios. Y luego dice en el 23, por cuanto todos pecaron. Esto es algo contundente que nos debe servir siempre también para la exposición del Evangelio, para presentárselo a las almas y con toda sinceridad y verdad y amor, hacerles ver que delante de Dios no hay justificación, no hay forma de que el hombre pueda decir, yo soy bueno. Sí lo dicen, pero no justifica nada. Por cuanto todos pecaron, esto está escrito así, y está así dicho por el Señor, y está así visto por los ojos de Dios. Por lo tanto, no hay hombre que pueda justificarse a sí mismo. Y es bueno que el hombre se arrepienta. Por eso es necesario. Vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 2, entre las exhortaciones de Timoteo, en el capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por supuesto, esto está hablando de la bendición, y que es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué? Porque tienen que venir al conocimiento de la verdad. Esa verdad, por supuesto, que guía al hombre a la salvación. Vamos a ver otro versículo en Romanos, el capítulo 5, el verso 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Versículos contundentes de la palabra del Señor que confirman plenamente la condición perdida del hombre pecador. Y justamente podríamos decir de ahí que hay tanta oposición de parte de Satanás, del diablo, del mundo, de que el hombre no se arrepienta, porque al no arrepentirse sigue en esta condición de pecado y por ende en la condición de perdición y de condenación, porque no hay nada que justifique al hombre sino solamente aquel que obró la reconciliación, es decir, Cristo. Y sacando a Cristo de la vida del hombre, no hay nada que pueda reconciliarlo delante de Dios. Y, por supuesto, Dios ayuda al hombre, le guía, le va marcando el camino por el cual un día podrá encontrar al Señor Jesucristo. Algunos dirán, bueno, pero yo no tenía conocimiento de estas cosas. Vamos a leer en Levíticos, capítulo 5, verso 17. Levítico 5, 17.
Veamos lo que ya nos dice el Antiguo Testamento. Y esto no ha perdido, salvo el tema del sacrificio, que tiene que ver con la costumbre de aquel tiempo, pero no cambia esto en cuanto al entendimiento de Dios en la actitud de los hombres. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Antes de seguir adelante, el ejemplo lo tenemos, un ejemplo claro, conocido por todos, ¿no? Ustedes se acuerdan de la historia de José, que José fue antes de Moisés, por supuesto, y fue aquel que fue llevado, vendido por sus hermanos y llevado esclavo a la casa, primeramente, ¿cómo se llamaba? Potifar era, ¿no? Y ustedes recuerdan la tentación que sufre José por parte de la mujer de Potifar, y cuando José se resiste, le dice algo que llama asombrosamente la atención. En primer lugar, que José fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor el egipcio, en el 39, en Génesis 39. Y vio a su señor que Jehová era con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía él gracia en sus ojos y servíale. Y él le hizo mayordomo en su casa y entregó todo en su poder, todo lo que tenía. Conocemos la historia que acontece, la bendición que fue sobre José y por ende también sobre la casa de Potifar. Y luego, en el momento de violencia y de acoso que recibe a partir del versículo 12, ella lo toma y se queda con su ropa en su mano. Y entonces la contestación de José, ¿cómo? Sí. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y esta respuesta, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y todavía no estaba escrita la ley. No estaba escrita la ley. Es decir, de tener la mujer de tu prójimo o desearla. Y para José ya era un pecado, como para todos los que tenían el conocimiento del Dios Santo. Entonces, él podía haber dicho, bueno, no hay ley. Si no hay ley, lo que condena es la ley. Si no hay ley, no hay transgresión de la ley. Esto podía haber sido. Pero para José, la ley escrita en su conciencia, dada por Dios, y el conocimiento de Dios, era un pecado. Es una luz especial que Dios da para todo aquel que teme a Dios. Y aunque decíamos en Levítico no supiera, bueno, no lo excusaba. Y de esa manera entonces tenemos que este versículo, gracias a Dios, no se cumple en José. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer. Y aquí no había mandamiento de Jehová. Todavía no estaba escrito. Esto lo dice Moisés en la ley. Aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará
su pecado. Y José, gracias a Dios, no transgredió esa ley. Quiere decir entonces, hermanos queridos, que aunque esto pueda uno decir, bueno, yo no conocía tal cosa, no hay nada que justifique al hombre. Por eso el hombre debe desterrar de su mente, de su corazón, de su pensamiento, que puede haber algo que le justifique delante de Dios. Lo único que al hombre justifica delante de Dios y cubre sus pecados y trató con sus pecados es el Señor Jesús con su santidad y con su sangre preciosa. Por lo cual el hombre debe entender que tiene que buscar, como decíamos en el libro de los Hechos, hasta hallarle, hasta encontrarle. Porque el que encuentra a Cristo, encuentra la vida. El que encuentra a Cristo es salvo. Es la única manera de ser librado del peso del pecado, de la ley, del pecado y de la muerte. Por cuanto el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. Y ese deshacimiento tiene que ver justamente con su victoria en la cruz del Calvario, y para que el hombre, poniendo los ojos en Cristo, pueda tener la salvación. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no hay pecado en Él, porque no hay pecado en Cristo. En la antigüedad tenían que sacrificar un animalito. Para nosotros fue sacrificado Cristo, que es nuestra Pascua. Y la fe, el creer en Él y depositar nuestra confianza en Él, nos hace salvos por pura fe. Por supuesto, yo entiendo que todos los que estamos aquí somos salvos por la gracia de Dios, creo, espero que sea así. Pero también hay otros que todavía tienen que recibir este mensaje, esta palabra. Y esto tal vez, aunque parezca oído, conocido, repetido, otra vez dicho, no obstante, es lo que debe permanecer, justamente frente a un mundo que cada día no se cansa de pregonar todas esas herejías, todas esas inmundicias, toda aquella barbaridad que pregona, pero a todo volumen, podríamos decirlo, y a través de todos los medios. Se levantan todas las voces diabólicas en contra de la palabra de Dios, en contra de la sana doctrina. Y nos preguntamos, bueno, nuestras voces como hijos de Dios, bueno, tendrán que ser también afirmadas en esta palabra y estar seguros. Tal vez uno dice, yo estoy seguro. Bueno, el que está seguro, afirme su corazón. El que no está seguro, bueno, busque de asegurarse. Y el que lo tiene que aprender todavía, bueno, que lo aprenda. Que esa es la misión de la Iglesia, es anunciar esto. Por eso es columna y apoyo de la verdad en un mundo donde no hay estabilidad, hay una. Donde no hay seguridad de nada. Donde todo es arena movediza, donde todo está permanentemente en cambio, permanentemente alterado, donde no sabemos si mañana lo que hoy se dice seguirá así, con toda seguridad va a empeorar o va a perfeccionarse en maldad, con toda seguridad. Bueno, todas esas cosas van a tener ese desarrollo. Recordemos esto, que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es inconmovible, es la roca eterna de los siglos. Hablamos de Cristo, hablamos del verbo escrito, hablamos de la palabra escrita. Esto no cambia y no debe cambiar conforme a este mundo. Todo lo contrario, mantenerse. Y esta actitud tan repetida para nosotros, pero necesaria,
debe seguir siendo sostenida y enseñada con todo amor, por supuesto, a las almas, que es necesario arrepentirse. Muchos se van a burlar, otros van a decir, bueno, después vamos a ir, después vamos, pero algunos van a creer y se van a juntar. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.